Francisco de Asís es un joven disperso, centrado en superficialidades, hijo de rico comerciante, y se siente insatisfecho, sin sentido, su vida derrochándola, podemos decir, en fiestas, diversiones y cosas que no lo llenaban. Francisco comienza un proceso distinto. Aquellos ideales de ser caballero va a pasar a ser alguien que se va a identificar con el Jesús, y no con cualquier Jesús, sino con el Jesús que vive en el leproso. Y ese es su primer gran encuentro, el encuentro con el leproso, al cual sucederán otros grandes encuentros, como es el encuentro con el crucifijo de San Damián. En la ruina de San Damián, pues Francisco escuchó una voz donde decía: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Lo escuchó literalmente y por eso pues él va allá y empieza a construir, ¿no? San Francisco, queriendo darle sentido a su vida, se encontró con Jesucristo, se entusiasmó con Jesucristo y decidió que toda su vida sería una identificación con Jesucristo. Aoyan tipokoyo mai, aoyan tipokoyo mai, pachi tipoluiko, aoyan tipokoyo mai, tipujipan tipokoyo mai, tipujipan tipokoyo mai, pachi tipoluiko. Tuburu tipokoyo mai, kawanayen tipokoyo mai, tiporuiko, tiporuiko, timotun tipokoyo mai, uyuaden tipokoyo mai, sororuyen tipokoyo mai, yuno tiporuiko. Los capuchinos tienen 3 llegadas históricas. La primera de ellas fue en el año 1641. Se fueron a la Gran Sabana, están los Pemones, se fueron a la zona del estado Zulia, la Sierra de Perijá, los Yupa, los Barí, y hacia la zona del norte, los Guajiros, y hacia el delta, en la parte oriental. Y en la Gran Sabana se encuentran con la cultura Pemón, una cultura virgen, podemos decir, pura y con una sensibilidad religiosa muy profunda.
¿Qué es una misión? Simplemente un grupo de hermanos que se establecen, viven en medio de los indígenas y tratan de compartir con ellos su fe, su cultura y también sus técnicas. Un capuchino es un hombre de pueblo, pero con una visión, un carisma que lo identifica, que es el carisma franciscano. Un capuchino es un San Francisco de Asís caminando y llevando el evangelio. Mira, los capuchinos siempre se les ha llamado los frailes del pueblo. Si alguno está metido entre el pueblo y en el pueblo, y siendo franciscano, que somos frailes menores, entre los menores, es el misionero. Y por eso hoy el capuchino es el símbolo de la simplicidad y el símbolo de la pobreza y austeridad. Por eso ellos iban descalzos, se colocan un solo capucho, porque los otros franciscanos ya llevaban varios capuchos. Él, digamos, simplifica su vestimenta, simplifica su vida de una manera más austera. Para los capuchinos, que quizás siendo de otra cultura, eran de cultura ibérica, europeos, formados en Europa, se adaptaron fácilmente a esta cosmovisión indígena, precisamente por el tema del carisma, ¿no? Y esto, por supuesto, facilita, favorece y permite un intercambio desde un plano humano y espiritual. Y cuando los misioneros llegan y le presentan el Evangelio a Jesucristo, ellos sienten que como que tenían muchos enemigos, porque la cosmología pemona hace eso, que hay unos personajes como Canaima, como el Macoy, que son malignos y enemigos. Y Jesucristo es un ser, es el Dios poderoso y es amigo de ellos, lo ven como amigo. Entonces los pemones se sienten como que tenemos un amigo poderoso, divino, que nos cuida, que nos ama y que es hermano nuestro. Y por eso el Evangelio para ellos es como una lluvia de gracia. Y en ese sentido, digamos que para el pemón ser franciscano es algo normal, algo fácil, porque coinciden muchas cosas, como que, por ejemplo, el contacto con la naturaleza es un valor, también lo fue para Francisco. Para el pemón el ser hermano, el ser solidario es algo normal, algo natural, igual que Francisco lo vivió desde la fe. Para el pemón de por sí es la pobreza una manera de vivir, ellos viven muy austeramente, viven, diríamos, como con lo mínimo necesario. Francisco descubrió también que la pobreza era una manera de vivir y vivir feliz. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que para el pemón ser franciscano es algo sencillo porque coinciden muchos de los valores del franciscanismo con la cultura pemón. Y por eso hay tantos franciscanos en el mundo pemón. Para el pueblo pemón el encuentro con la cultura occidental a través de los misioneros ha sido positivo, porque los capuchinos que vinieron a la sabana siempre fueron, desde el principio, desde un primer momento, siempre fueron respetuosos con la cultura pemón. Lo primero que hicieron los capuchinos cuando llegaron fue aprender el pemón. A los pocos años ya sacaron ellos un catecismo en pemón. En 1944, el padre Cesario de Armellada ya había sacado una gramática y un diccionario pemón. Fray Cesario de Armellada, un fraile que pertenece a la provincia de Castilla, que fue la última, digamos, de los capuchinos que vinieron. Aquí vinieron navarros, andaluces, vinieron catalanes y los últimos que llegaron fueron los capuchinos de España, de Castilla. Y el padre Cesario pertenecía a esa provincia de Castilla. El padre Cesario gastó muchas horas recorriendo todas las comunidades con una bolsita, un lápiz y un cuaderno, recogiendo y apuntando todas las frases, todos los mitos. El padre el chipomo más en Centuari. Peón Betty Coancén, peón Cero Pichipoya, peón Maimú, luego P, to Cero Minucaspoya, peón Beco y Chipo Padre Cesario Armellada. Padre Cesario Moreda, ane, y peón Beruit, y puedo por Iñastos, Tun Comorante, hasta placaban allí en funda más en allí Zamora, penato con clubi, ane, misioneros.
Los misioneros capuchinos llegan a lo que se llama hoy Luepa. Luepa la llaman San Francisco de Luepa. Es una zona muy pobre, donde no hay agua cerca y donde la tierra no produce nada. Entonces le proponen a Fray Cesario de Armellada que busque un lugar para cambiar la misión de San Francisco de Luepa con todo el pueblo a otro lugar donde pueda encontrarse una mayor riqueza de tierras y agua en abundancia cercana. Y Cesario de Armellada llega a la meseta de Cabanallén. El nombre de Cabanallén viene de Cabanarú, que es el gallito de la roca. Y en Pemón, Yen es lugar. Entonces, Cabanallén es el lugar del gallito de la roca. Cuando uno va a Cabanallén y encuentra las realizaciones en un material totalmente inédito para ellos, con un lenguaje que aparentemente no les pertenece, tiene que preguntarse a qué se debe. Los frailes capuchinos que llegan a la zona de Cabanallén son frailes leoneses, de León, de Castilla, en España, ¿no? Y son de un lugar donde las construcciones son de piedra. Ellos van a enseñar a los pemones a las construcciones de piedra que traían de su pueblo, es decir, hay muchas rocas cercanas en torno a Cabanallén. Es una construcción de doble piedra sostenida con cemento por el centro y hoy día ellos se han especializado tanto en eso que ha pasado a ser incluso una línea de estudio en algunas universidades. He escuchado que en la Universidad del Zulia en arquitectura se estudia construcción Cabanallén. Y resulta una arquitectura que si bien tiene la impronta de Asís y la impronta de la arquitectura de Castilla, de donde ellos venían, no es la arquitectura de Asís, no es la arquitectura de Castilla, es única de Cabanallén. Y es que los indígenas le han impartido ese contenido cósmico que ellos encuentran como una resonancia en la mentalidad de Francisco, en el mensaje evangélico y en el carisma que estos misioneros tan particulares vienen a traer a este apartado rincón de la tierra. Jat punya ye pu podru topo waku sasina le pepe nya bitonyon chimo nya la kono nya runante sinu pasang nya da ke tu ton chimo escuela tau amonanda nane to enupa se ton kon rewi waku da nya ko amu rewi nane nya chimo mo bro nya morong kapu atai tu wengron punya ci de temannya kancai volleyball punya wengron to cinta kanang ye cima football punya wengron to futsal punya wengron to rorwici seter pinya mang seter Juventud Franciscana pinya ko amu maseter waku damnya ko amu epot tesebra esentanya epikata epot tesebra dan nya betonyo pikatanya da waku da tu kwan sampai epot da pura tu kalau di serana tu ina anya ko amu maseter Pemón, tarima yoremo anik, te sino mengaseng, seruken, te guanseng, tumbutube, ne tapo posebra. Long cruchimo te ambos te sino mengaseng tu creer entre le menu kapayan ke bando menu kapayan ke te serbu en bejipo, tumure con eganin,
tu ken, tu guansen, con hipotesen, tu karen petechau, seru puning, tu guanto seru puning. La naturaleza es para el indígena Pemón, la madre de su casa, la madre de su existencia, porque es la que provee los frutos, porque es la que provee la vida, la que permite la existencia dentro de este gran mundo, de este conjunto que llamamos universo. Mara no kuratana, mara no pasuria, ota yobar okachi no pa mas no. Orishet patumi mak mashima na Pemón, no. Sayubisha upu sui poar, upu yoma maipo itakatpo. Nuestros hermanos de acá de la Gran Sabana siempre han tenido su propia espiritualidad antes de que llegáramos los misioneros, resaltando ahí lo que es la danza del aleluya para desechar todo lo que interfiera a su vida espiritual y santificadora. Aquí hay que remitirse a que no fue una obra humana. Tenemos que, queramos o no, admitir que el Espíritu Santo tiene un poder muy grande y a quien Dios elige y señala le da la fuerza necesaria para poder precisamente hacer esa vida religiosa nuestra. El seguir estando en las misiones, los que están aquí en Caracas, saben que de alguna manera ellos hicieron lo que tenían que hacer, pues, es decir, ellos tenían claro de que ellos vinieron aquí a compartir un proyecto de vida desde el Evangelio y el hecho de que se les recibiera, el hecho de que compartieran ese ideal y que se consiguieran con personas que también son amantes del Evangelio y que también son gente religiosa. Eso hizo que los frailes de alguna manera pues decidieran decir no volver más, ya esta es su patria. Uno viene de España y yo estuve 15 años en Salamanca y ya no se cansa uno de la ciudad, entonces viene uno por aquí y se adapta yo a veces me pregunta a la familia, dice, bueno, ¿y por qué no te vienes aquí? Y no, la familia nuestra es esta ahora, ya ha cogido uno tanto cariño a la gente esta que ya no es difícil prescindir de ellos. Y claro, nos costaría, a mí me costaría ahora pues eso, dejar a esta gente, ¿no? Y sobre todo le agrada a uno porque vas por ahí por las comunidades y todos te conocen, ¿no? Por lo menos la mayor parte, la gente mayor pues te conoce de haber convivido con ellos, y haber venido para acá, haberles ayudado lo que has podido, Sí, a medida de nuestras fuerzas, pues les has ayudado a unos o a otros, pero siempre se les ha ayudado. Y es la misión nuestra, ayudar a la gente esta. Yo siempre recuerdo un Pemón mayor, me gusta contar esta anécdota, que Jesús García, Cañico y yo le preguntamos una vez que nos dijera 3 cosas que le habían gustado de los frailes. Y nos dijo 3 cosas. Primero, las botas de caucho, porque antes se nos rompían los pies con las piedras, con las espinas, con los palos. Cuando íbamos a agarrar los bachacos nos comían los pies. Entonces las botas de caucho fueron una bendición para nuestros pies.
Segundo, la cobija. Antes nos enfermábamos mucho porque teníamos que dormir con este frío de la gran sabana en torno a un fogón y tragábamos mucho humo. Entonces la cobija nos sirvió para alejarnos del humo y protegernos del frío. Y el tercero, el machete, porque es la herramienta con la que trabajábamos. Antes teníamos que trabajar todo con las manos y las piedras. Entonces ellos valoraban mucho esas tres cosas llevadas por los misioneros porque lo sintieron que como que eran fuente de vida también, ¿no? El mundo posmoderno en el que vivimos, que es el siglo XXI, tiene un gran avance tecnológico, pero también tiene un gran atraso moral. ¿Por qué? Porque el hombre no produce paz, el hombre produce guerra. Si el hombre produjera paz, pues tuviese un mundo lleno de tranquilidad y de valores. Es un mundo cargado de grandes tensiones, grandes guerras. No hay una guerra mundial así declarada, pero la cantidad de muertos que hay, de muertes de fratricidas y todas esas cosas que suceden hoy en día es falta de una experiencia de fraternidad. Para este tiempo, ¿no? Necesitamos que el mundo pues, tome las iniciativas o nosotros mismos impulsemos, ¿no? Esos valores cristianos que Francisco también lo tomó de Cristo para vivir como hermanos en este mundo, ¿no? En este mundo tan bonito que Dios nos dio. Nosotros nos aprendimos muchas cosas buenas y malas también de los tupunquen, pero este es el momento que ustedes, los tupunquen, aprendan de nosotros estas formas buenas de convivir bien. Une potoe kwai pura etose potoruton kone kapada apasen me kada ko wamutana yeima enamo mincha pura datai prau naru datai vichane ukawa aki tu kairo madau Juro munatai para piawi Venezuela po. En un pueblo llamado Asís, hubo un hombre que sintió la plena libertad, viviendo el Evangelio en fraternidad, como Cristo amó a los demás. Con su vida quiso demostrar que el dinero y las riquezas no dan felicidad. Lo importante es el amor que nos da la libertad. San Francisco, te queremos imitar. Le llamaban el loco de Asís, que ha dejado todo sin mirar atrás, viviendo con